Bueno, lo que vimos fue la cinemática de rotación de una partícula. Entonces, lo que teníamos era, podríamos dibujar aquí un ayudante que sería un círculo. En el centro del círculo, en el centro del círculo trazamos una recta, ¿no es cierto?, que ubique a esa partícula. Y ese en realidad es un vector R. Entonces, ¿se acuerdan que definimos el movimiento de este cuerpo en términos de variables lineales y variables angulares? Entonces, si tenemos lo siguiente, suponiendo que el movimiento ahí se está dando en el plano XY, por ejemplo, este es el eje X, este es el eje Y, y creo que llamamos θ el ángulo que forma el vector posición con respecto del eje X. Entonces definimos dos vectores unitarios. Un vector unitario radial, que lo podíamos escribir como coseno de θi más seno de θj. Entonces el vector R era su magnitud por esa dirección radial. El otro vector unitario que definimos fue un vector tangente a la trayectoria, o sea, el vector u sub θ. Y u sub θ era menos seno de θi más coseno de θj. Y la velocidad, entonces, era la derivada del vector posición respecto al tiempo. Y la logramos escribir como su magnitud por su dirección. Al derivar, ¿no es cierto?, la velocidad, lo que obtuvimos era la aceleración. ¿Y qué obtuvimos para la aceleración? Tenía un primer término, que era dv en dt, dirección tangente a la trayectoria, más un término que era b cuadrado sobre r por la dirección menos u sub r. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Sí? Sí, sí, profe. Ya. Entonces, esa aceleración, ¿qué nombre recibía? Tangencial. Aceleración tangencial. ¿Y cuál era la causa de la existencia de esa aceleración? ¿Cuál es la causa de la aceleración tangencial? ¿O bajo qué condiciones hay aceleración tangencial? Cambia la magnitud. Cuando cambia la magnitud del vector velocidad. Y la magnitud del vector velocidad se le suele dar el nombre de rapidez. Entonces, si la rapidez, que es decir, la distancia que recorre por unidad de tiempo, va cambiando con el tiempo, entonces ese término es distinto a ese. El otro término, ese que está ahí, ¿a qué se refiere o cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de ese término? ¿Se acuerdan de eso?
Yo no mucho, profe. Era la dirección, ¿no? Fíjense que constantemente, a medida que se va recorriendo esta trayectoria, lo que va cambiando es la dirección en la cual se está moviendo. Entonces, ese término que está ahí, su causa es el cambio constante de dirección de su movimiento. Y esa componente de la aceleración está dirigida hacia el centro de la trayectoria. Es una aceleración radial. Y como está dirigida hacia el centro de la trayectoria, generalmente se le conoce con el nombre de aceleración centrípeta o aceleración central. No sé si quedó claro eso. Entonces, ese término siempre existe en el movimiento circular. Este término puede ser cero. La aceleración tangencial puede ser cero si es que el movimiento se realiza con rapidez constante. Bueno, pero también definimos, ¿no es cierto?, la velocidad y la aceleración en términos de variables angulares. Entonces, el movimiento de rotación en términos de variables angulares. ¿Y qué definimos? La rapidez angular, que simbolizamos Profe. con la letra omega. ¿Sí? Cuéntame. No, nada, es que me la estoy un poco perdido. Siga porque me gustaría preguntarle ahora. Ya, perfecto. Entonces, la rapidez angular. ¿Y cómo la definimos? Como el cociente entre el ángulo que gira el vector posición por unidad de tiempo. La unidad de medida de esto, en el sistema internacional, es el siguiente. El ángulo se mide en radianes. Y el tiempo se mide en segundos. Entonces la unidad de medida de omega es radian sobre segundo. Pero recuerden que el radian es una cantidad adimensional. Así que las dimensiones que tiene omega es 1 partido por tiempo. Pero la unidad de medida es radian sobre segundo. Entonces existía una relación entre la rapidez lineal y la rapidez angular. Entonces la rapidez lineal o el módulo de la velocidad resulta ser igual al radio de la trayectoria por la rapidez angular. Y después definimos la aceleración angular. Y esta se define como la variación o el cambio de la rapidez angular respecto al tiempo. El símbolo que utilizamos es la letra alfa. Entonces, la aceleración angular es la variación de la rapidez angular respecto del tiempo. ¿Y qué es lo que encontramos? Que la aceleración o el término de v en dt, ¿no es cierto?, es igual a r por de omega en dt, o sea, r por alfa, o alfa por r, como queramos escribirlo. Y el término de v en dt representa el módulo de la aceleración tangencial. Entonces, podemos escribir la aceleración en este movimiento también en términos de variables angulares. Entonces, la aceleración
en términos de variables angulares sería la aceleración tangencial, que la podemos escribir como R por alfa. ¿Y qué dirección tiene? La dirección tangente a la trayectoria. Después viene el término de aceleración centrípeta, que es b cuadrado sobre r. Entonces, b cuadrado sobre r lo podemos escribir como omega o r, para usar el mismo orden, r omega cuadrado. ¿Y qué dirección tiene? Tiene la dirección menos u sub r. No sé si está claro eso. O sea, lo que tenemos es esto. A es igual a de b en dt por u sub teta más b cuadrado sobre r por menos u sub r. Ahí están las dos formas de representar la aceleración en este movimiento. La primera, o sea, la de arriba, en términos de variables angulares, y la segunda en términos de variables lineales. No sé si eso está claro. ¿Sí? Profe, ¿podría como señalar cuál es cuál? Por favor. Claro. Entonces, esta es la aceleración existente. Entonces, aquí lo que tú tienes son variables angulares. Aceleración angular y aquí tienes rapidez angular. Entonces, en esta expresión, la aceleración está expresada en términos de variables angulares. Y acá, esto es rapidez. Entonces, esto es cambio de rapidez respecto al tiempo. Cambio de distancia recorrida por unidad de tiempo. Cuadrado la rapidez y radio de la trayectoria. Entonces, la aceleración en este movimiento acá está representado en términos de variables lineales. No sé si Muchas está gracias, claro sí, eso. se entendió. Entonces, esta es una forma, ¿Lineales se refiere a, profesor? perdón, que no te escuché. Con lineales se refiere a coordenadas cartesianas y estas angulares son coordenadas circulares, ¿cierto? Coordenadas polares, podríamos decir. Gracias. No sé si quedó claro eso. Esto es lo mismo que eso. Y eso es lo mismo que eso. Está escrito de maneras distintas. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bien. Pero miremos lo siguiente. Supongamos que miramos una línea en que esta línea está rotando respecto a este punto. Y está girando, no sé, en alguna dirección, en algún sentido. Ahí. Entonces, si nosotros marcamos acá dos puntos, acá el punto A y acá el punto B. Cuando el punto A haya girado una vuelta, ¿cuánto ha girado el punto B? Una vuelta. Una vuelta. Entonces, el ángulo girado por el punto A es el mismo ángulo girado por el punto B en la misma unidad de tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen en común los puntos A y B? El ángulo, su posición. Ángulo. Su posición angular. Tiene la misma velocidad angular. La misma rapidez o velocidad angular. Entonces, omega A es igual a omega B. Entonces, dicho de otra manera,
todos los puntos de una recta tienen la misma rapidez angular. Igual le podemos llamar omega. Entonces, si tienen la misma rapidez angular los puntos A y B, ¿tienen la misma aceleración angular? ¿No? No, Veamos, sí, veamos. Espero que esto lo pueda trazar sin problema. Ahí. Entonces, aquí vamos a tener el punto A cuando ha girado y aquí tenemos el punto B cuando ha girado. En esta posición, A tiene la misma rapidez angular que B. Si la rapidez angular de A y de B cambian con el tiempo, entonces cuando estén en esta otra posición, A y B compartirán nuevamente un valor de rapidez angular. sí, vos, Sí. todo el rato. Entonces, el cambio de rapidez angular que experimentó A es igual al cambio de rapidez angular que experimentó B en un cierto intervalo de tiempo. Por lo tanto, la aceleración angular de A es la misma que de B. ¿Quedó claro eso? Sí, entonces alfa A igual a alfa B. Alfa A es igual a alfa B. Igual alfa. Igual alfa. Entonces, la rapidez angular y la aceleración angular es común para todos los puntos de una recta, independiente que esos puntos se encuentren a distintas distancias del eje de rotación. ¿En qué difieren? La rapidez lineal de A es igual a la rapidez lineal de B. No, pues, profe, ahí sí que no. Ahí sí que no. ¿Cuál es mayor? La que está más lejos, B sería mayor. ¿Por qué? Todo. Porque por cada grado que avance este ángulo, ¿Ya? B va a recorrer más distancia que A. Exactamente. En el mismo intervalo de tiempo recorren distancias distintas. Por lo tanto, las rapideces son distintas. Entonces, la rapidez de A es distinta a la rapidez de B. Y más específicamente, la rapidez de A es mayor que la rapidez de B. O sea, no, al revés, al revés. Sí. Me quedo al revés. La rapidez de B es mayor que la rapidez de A. O sea, mientras más alejado esté cada punto respecto al punto de rotación, aumenta su rapidez. Ahora, la aceleración de A es la misma que la aceleración de B. No, ¿Cuál acelera más? B. Entonces, miremos. Miremos. Entonces, la aceleración la voy a escribir en términos de variables angulares. Esto será R por alfa, U sub teta, más R por omega cuadrado menos U sub R.
Entonces, la aceleración tangencial de A es menor que la aceleración tangencial de B, porque B está más alejado del punto de rotación. Y la aceleración centrípeta de B también es mayor que la aceleración centrípeta de A. Entonces, el punto B, el que está más alejado del punto de rotación, tiene mayor magnitud de aceleración. Entonces, si denotamos simplemente por A la magnitud de la aceleración, entonces la aceleración de B es mayor que la aceleración de A. Profesor, ¿Sí? ¿la aceleración tangencial es la que tira hacia el centro del círculo al objeto o es Mm. o el vector que empuja hacia afuera No, al objeto? ni hacia afuera ni hacia adentro. Oh, ya, pero ¿para qué? Entonces, Ven, ¿cuál es? hagamos un dibujito. Y hagámonos un dibujito. ¿No es el que empuja como paralelo al que va hacia el centro? No, ¿Qué es la miremos, tangencial? miremos lo siguiente. Hagamos un dibujito. Ya. Entonces, este vector, ¿qué pasó aquí? Este vector que apunta hacia el centro, esa es la aceleración centrípeta, que en cualquier parte de la trayectoria que se encuentre, siempre debe apuntar hacia el centro de la trayectoria. La otra componente de la aceleración es tangente a la trayectoria. Entonces, la otra componente de la aceleración es hacia acá. En cada punto de la trayectoria es tangente a la trayectoria. Esa es la aceleración tangencial, escribámoslo así. Profe, ¿Sí? ¿cuál era la fuerza o no sé, concepto que iba como hacia afuera del plano, como en el eje? Ya. Lo que pasa es que si, si tú te ubicas en un sistema acelerado, entonces aparece lo que se llama una pseudo fuerza. No es una fuerza debido a una interacción misma, sino es una fuerza aparente que aparece debido a la existencia, a estar ubicado en un sistema acelerado. Y esa fuerza que tú sientes, si estás sentado ahí recorriendo esa trayectoria, entonces tiene una componente hacia afuera de la trayectoria. Y esa se le conoce con el nombre de aceleración centrípeta. Pero eso se observa si es que tú te paras en el sistema acelerado. ¿Y cómo se denomina? Perdón que no escuché, profesor. Aceleración centrípeta, que Y apuntaría esta, hacia afuera, en dirección opuesta a la aceleración centrípeta. Perdón, aceleración centrífuga. ya. Centrífuga. Ya, y sí, porque Sí, quedé sí, sí, como... que dije dos veces el mismo nombre. Pero esa tú la sientes si es que estás ubicado ahí. Entonces, la suma de esas dos flechitas, la suma de esas dos flechitas, te da la aceleración total en este movimiento, que apunta para allá. Entonces, esa flecha negrita, esa sería la aceleración total. Entonces, esta componente, esa, siempre va a ser tangente a la trayectoria. Y esa componente, la rojita, siempre va a estar apuntando hacia el centro de la trayectoria. ¿En qué caso esta flechita no existe? ¿O en qué caso esa componente de la aceleración no existe? Cuando la rapidez es constante. Cuando la rapidez es constante. No sé si estamos claros hasta ahí.
No, ¿en cuál no hay en cuál flechita? Es que me perdí. Esta flechita existe si es que la rapidez con que se recorre la trayectoria va cambiando con el tiempo. Es decir, si la rapidez va aumentando o va disminuyendo. Si esto se recorre con rapidez constante, es decir, se avanzan distancias iguales en tiempo igual, entonces este término no existe. Y la flechita negra coincide con la flechita azul, o con la flechita roja. O sea, la aceleración tendría una sola componente de ese lado. Ya, no, sí entendí, gracias. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, supongamos que lo que tenemos acá es un cuerpo rígido que está formado por partículas que mantienen su distancia relativa constante. Entonces, esto es un cuerpo rígido. Y podríamos pensar que este cuerpo rígido puede estar rotando respecto a un determinado punto. ¿Es su centro de masa o es cualquier No, punto? cualquier punto. Ya. Cualquier punto. Entonces, si nosotros trazamos acá una recta, por ejemplo, esa, y esa otra recta, ahí, para no ensuciar tanto el dibujo. La rapidez angular de todos los puntos de esa recta es la misma. Claro que sí. 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 Y la rapidez angular de todos estos puntos también es la misma. Pero la rapidez angular de todos los puntos de esa recta es la misma que todos los puntos de esa recta. Sí. Sí, pues. Sí. De hecho, de todos los puntos del objeto, si es que consideramos el ángulo desde el punto que definimos, ese punto de rotación, O ¿o sea, no? si trazamos cualquier recta desde el punto de rotación, ¿no es cierto?, hacia afuera, nos vamos a dar cuenta que todos esos puntos tienen la misma rapidez angular. Entonces, ¿cuál es la característica de tener un cuerpo rígido en rotación? Que todas sus partículas o todos sus puntos tienen en común la rapidez angular. Entonces, para un cuerpo rígido en rotación, todos sus puntos o todas sus partículas tienen la misma rapidez angular. No sé si quedó claro eso. Sí, quedó claro, pero a mí personalmente como que me choca con la como teoría de la relatividad general o relatividad especial, no sé cuál de las dos era específicamente, Profe, pero creo que no es para nada relevante, lo podemos hablar en otro momento. Ya. profe, ¿cómo había dicho todos los puntos? Mira, todos estos puntos tienen la misma rapidez angular. Ujú. Y todos estos puntos también tienen la misma rapidez angular, porque cuando esta recta de una vuelta, hagámoslo simple, esta también dio una vuelta. Así que el ángulo barrido por esta recta es la misma que esa. Entonces No todos sé los si lo puntos entiendo. de esa recta y todos los puntos de esa recta tienen la misma rapidez angular. Conclusión, todos los puntos de un cuerpo rígido o todas las partículas de un cuerpo rígido que rotan en torno a un punto fijo comparten la misma rapidez angular. Entonces, lo que podemos decir es que omega, el valor de omega, es común para todos los puntos.
un punto fijo. ¿Y qué es lo que pasa entonces con la aceleración angular de todos los puntos? Lo mismo, profe. Lo mismo. Entonces, alfa también es común. Para todos los puntos del cuerpo rígido. Es más, profesor, yo me animo a decir que si se mueve un punto del objeto, se está moviendo todo el objeto. Claro, es el cuerpo rígido, claro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ya. Perfecto. Entonces, los puntos que están más alejados del centro de rotación tienen mayor aceleración lineal. ¿Cierto? La aceleración angular es la misma, pero la aceleración lineal es distinta. Mientras más alejados estemos del punto de rotación, hay mayor estado de aceleración lineal. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a darle un carácter vectorial a omega. Entonces, vamos a definir el vector velocidad angular. Su magnitud es la rapidez angular. Es omega. Es decir, de teta en dt. Ahora nos falta definir la dirección que tiene el vector omega. Entonces, la dirección se define de la siguiente manera. Profe, ¿Sí? ¿puedo ver un segundo la página? Sí, es ahí. Sí, listo, gracias. Ya. Entonces, la idea es la siguiente. Supongamos que es el vector R que ubica a la partícula respecto del punto de rotación. Entonces, supongamos que esto está girando en el plano de la pantalla. Entonces, esto está girando así, por ejemplo. Entonces, tangente o perpendicular, digamos, al vector R, está el vector velocidad. Ese es el vector velocidad. Y en todo punto, entonces va a ser perpendicular al vector R. Entonces, podemos definir un vector unitario. De la siguiente manera. Si nosotros hacemos este producto cruz, R cruz B, se obtiene un vector. ¿Qué particularidad tiene ese vector?
sea, cuando cruzamos dos vectores Perpendicular a los dos vectores. perpendicular a los dos. Entonces, por ejemplo, en ese esquema que dibujamos arriba, el vector R cruz B, ¿qué dirección tiene? Sale del plano. ¿Ah? Sale del plano de la pantalla. Saliente del plano de la pantalla. Entonces, si el vector R cruz B, nosotros lo dividimos por su magnitud, por la magnitud de R cruz B, lo que obtenemos es un vector unitario. ¿No es cierto? Un vector, si lo dividimos por su magnitud, nos da un vector unitario. Y de esa manera vamos a definir ese vector U, unitario. Si, por ejemplo, ¿Y con qué finalidad definimos ese vector unitario, profesor? para definir la dirección del vector omega. Entonces, Ya. supongamos que en lugar de estar girando en sentido antihorario, ahí, esto está girando en sentido horario. Entonces, acá tenemos ahora el vector B. ¿Qué diferencia hay entre el vector unitario para este movimiento y para ese movimiento? ¿Cuál es la diferencia? El vector unitario en el de la izquierda va hacia arriba y en el otro hacia abajo. Exacto. El vector unitario aquí, U, estaría entrando en el plano de la pantalla, ¿cierto? Y aquí estaría saliendo del plano de la pantalla. Entonces, el vector omega se define en términos de ese vector unitario. Entonces, omega vector va a ser igual a omega magnitud, que es la rapidez, por la dirección de ese vector unitario. Entonces, hay una manera como de verlo simple. Uno puede tomar los dedos de la mano derecha y hacer girar los dedos de la mano derecha en el mismo sentido en que el cuerpo rota. ¿Y hacia dónde queda ubicado el dedo pulgar? Es el sentido del vector unitario. O sea, es el sentido del vector omega. No sé si fui claro. Yo en verdad estoy súper perdido con esto que está mostrando en la pantalla. Te escucho muy bajo, Tomás. Yo en verdad como que no entiendo muy bien esto, profe. Ya. ¿En qué parte, Tomás? Yo creo que la U. ¿Ah? El vector unitario. ¿Ya? El vector unitario como que no caché de dónde salió, para qué salió, por qué lo vamos a Lo ocupar. estamos definiendo de esa manera. ¿Ya? Estamos ¿Y el definiendo un correlato vector. físico? ¿Ah? ¿El correlato físico a qué cantidad se refiere? Ese vector ¿Ya? solamente nos va a indicar una dirección. Nada más. ¿Y la dirección de qué, por ejemplo? Del vector omega. Ya. Sí, Entonces, sí. la dirección del vector omega está definida de esa manera, en donde el vector u está definido de esa forma. Entonces, miremos lo siguiente. Voy a ver si puedo dibujar esto. Esto quedó medio chueco. Ya, pero en el fondo aquí ya esto es tridimensional o peor, Sí, claro. ¿cierto? Sí. Ya.
Ahí está. Entonces, supongamos que ese es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Ya. Entonces, imagínense que eso es un cuerpo que no tiene por qué tener esa forma de paralelepípedo recto rectangular, pero tomamos una porción de ese cuerpo. Entonces, supongamos que este cuerpo está rotando en torno al eje X en ese sentido. Entonces, ¿qué dirección tiene el vector omega? Entonces, en este caso, el vector omega tiene magnitud omega y apunta, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? Hacia el centro de la pantalla, hacia adentro de la pantalla. O sea, tiene la dirección menos y tongo. Si por el contrario estuviese rotando así, entonces el vector omega tendrá magnitud omega y apunta en la dirección positiva del eje X, sería y tongo. Entonces, Ah, ya caché, y así con cada uno de los claro, IJ, para cada exacto. uno de los. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Si, por Bueno, ejemplo, este cuerpo estuviese rotando así. Ahí. Ese sería el sentido de rotación, supongamos. ¿Se alcanza a ver o está muy chico el dibujo? yo veo perfecto, Se ve bien, estoy en profe. compu. Ya. Entonces, ¿cómo anotamos acá el vector omega? Ese K omega, positivo. Omega K positivo. Omega acá. No sé si quedó claro. Sí. ¿De acuerdo? Y si ya, tenemos lo único, anotado, perdón, lo único que no tengo claro es cómo cachar cuándo es positivo y cuándo es negativo. ah, Para cada eh, uno de los ejes, en el fondo, para ya, poder saber siempre cuál es el positivo y cuál es el negativo. bien. Entonces, eso es así. Si orientamos nuestro sistema coordenado, así, entonces, en este sentido, si este es el eje X, si el vector apunta para allá, tiene la dirección positiva. Y tongo. Si apunta para allá, tiene la dirección positiva J, en Y, J tongo y hacia acá, K tongo. Esos son los vectores unitarios de la base X, Y y Z. ¿De acuerdo? Sí, sí, de Ya. acuerdo. Entonces, suponte que estamos mirando acá en el plano XY. Pongamos que este es Estaríamos mirando el eje Y desde arriba. el eje Z es de arriba. ¿Ya? El eje Z va hacia ti. O sea, saliendo ¿Ya? del plano de la pantalla. ¿De Ujú. acuerdo? Sí, sí. Entonces, si tenemos algo, ahí está el vector R. Y aquí está el vector B. ¿Hacia dónde apunta el producto cruz R cruz B? Hacia mí, Hacia supongo. ti. ¿Y qué dirección es hacia ti? ¿Sería en Z positivo? No. Z positivo. Entonces, el vector unitario
sería K. Sí, No sé si se aclaró en algo. sí. Ya. Esa es la manera. Pero la manera fácil de acordarse es, uno hace girar los dedos de la mano derecha en el sentido en que está la rotación. Y hacia dónde se orienta el dedo pulgar sería el sentido que tiene el vector omega. ¿Me explico, no? Sí, profe. Sí, perfecto, ¿no? A mí me gustaría saber ocuparlo como en un ejercicio. Si en un ejercicio me dice como, mira, está esta manzana moviéndose así, determina en este punto de la manzana cuál es el vector W. Pero recuerda que todos los puntos del cuerpo en rotación tienen el mismo omega, la misma dirección. Es común para todos los puntos. Ahora, podemos definir entonces el vector aceleración angular. Entonces, el vector aceleración angular. Alfa vector es simplemente de omega en dt. Entonces, el vector alfa es de omega en dt por la dirección, ¿no es cierto?, del vector omega, que en este caso es, lo estamos llamando como U. Entonces, si la rapidez angular va aumentando con el tiempo, entonces este término que está acá es positivo o negativo. Si la rapidez angular va aumentando con el tiempo, entonces este término es positivo o negativo. Positivo. Positivo. Entonces, la dirección del vector A, del vector alfa, es la misma que la dirección del vector U. O sea, la misma dirección que el vector omega. Si la rapidez angular va disminuyendo con el tiempo, entonces este término como es negativo. Entonces la dirección del vector alfa es opuesta a la dirección del vector omega, que la estamos definiendo como... No sé si queda claro eso. ¿Sí? Profe, no cambie. ¿Perdón? Bien. No cambie, porfa. Rodrigo, te escucho muy despacio. No cambie, porfa. Estoy Ya. copiando. Me avisan cuando... Entonces, yo le aprovecho a preguntar de nuevo, ¿por qué son inversamente inversos? Inversos no son inversos. No sé a qué te refieres con inverso. La dirección de uno es contraria al otro. Ya. ¿A eso se- Entonces, si tenemos esto. Estaban copiando ahí. Ya puedo cambiar de página, ¿no? Rodrigo. Sí, mira. Ya. Entonces tenemos esto. Ya sabemos cómo determinar el vector U, la dirección que tiene el vector U. Entonces, la aceleración angular es el cambio respecto del tiempo de la rapidez
de la aceleración, de la velocidad angular. Entonces, si el cuerpo está rotando respecto a un punto fijo, entonces la dirección unitaria U es constante. Entonces nos queda que la aceleración angular es simplemente de omega en dt por U. Esa sería la aceleración angular. Entonces, Esa multiplicación es producto punto. ¿perdón? Esa multiplicación es producto punto. ¿Qué No, multiplicación es? no Ah, ya, porque ya, perdón. es un Ya entendí. escalar por un vector nomás. Sí, qué boludo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué dirección tiene alfa? ¿Qué dirección tiene? El vector unitario. ¿Qué dirección tiene? Entonces, lo que podemos decir es lo siguiente. Si esta cantidad es positiva, entonces la aceleración angular tiene la dirección U. Y si de omega en dt es negativo, entonces al lado derecho de esta ecuación nos va a aparecer aquí un signo menos. Y ese signo menos lo asociamos con la dirección. Entonces, si de omega en dt es negativo, entonces alfa tiene la dirección menos U. Menos U. En otras palabras, si la rapidez angular va aumentando con el tiempo, entonces la aceleración angular es paralela al vector velocidad angular. Tienen el mismo sentido. Si la rapidez angular va disminuyendo con el tiempo, entonces la aceleración angular tiene el sentido opuesto a la velocidad angular. Entonces, en este caso, la magnitud de omega es siempre positiva, podríamos decir. Que en el fondo, omega es una magnitud y es el Claro, vector. omega es un número, una Claro, magnitud nomás. pero me refiero específicamente a un real positivo. Sí, Y claro, que en el fondo es el vector de la aceleración y de la rapidez el que nos dice en qué dirección se mueve todo esto. exactamente. Y en un ejercicio nos vamos a encontrar de repente con un W negativo y tenemos que interpretar que, ya, No, es que W vector puede ir acompañado de un signo más o un signo menos asociado a una determinada dirección. Pero no es que el omega, o sea, la rapidez angular, sea positivo o negativo. O sea, cuando uno dice que algo es positivo o es negativo, es cuando ya le asume una determinada dirección al vector. y para tenerlo más claro en la cabeza, usted nos recomienda que esos positivos y negativos los saquemos de omega y los metamos en el vector. Claro, El- claro. ya. Lo que puede ser positivo o negativo es esto. ¿Qué significa que esto sea positivo?
Eso significa, ¿no? Pero omega puede ser una cantidad, consideramos una cantidad positiva. No sé si me explico bien. Sí, pues porque en el fondo dw es la aceleración angular. Dice la dw, aceleración angular. dw es simplemente el cambio de módulo. El cambio de módulo, el cambio de la rapidez angular. Eso es, el cambio de la rapidez angular. Y en este caso, estamos diciendo que es positivo. Eso significa que la rapidez angular está aumentando con el tiempo. Cualquiera sea el sentido en que el cuerpo está girando. A mí me quedó completamente claro, se me acabaron todas mis dudas, profesor. Muchas Perfecto. gracias. ¿Alguna otra consulta? Profe, Yo por lo menos no, profe. Cuéntame. ¿podría volver? Creo que son 2 páginas atrás. ¿Sí? Es que creo que ¿Por ahí o más? la siguiente, hacia adelante. ¿Esa? Ah, ya, ya, sí, ya lo vi. Gracias. Ya, profe, gracias. Perfecto. Entonces, veamos la energía. De un movimiento de rotación. A ver. ¿Cómo se puede evaluar la energía cinética o energía de movimiento para un estado de rotación? Momento angular. ¿Qué es lo que es el momento angular? Uy, no sé, la fuerza que tiene un punto. No, no. No sé. Yo lo imagino como este jueguito típico que había en las plazas antes, que gira. ¿Ya? ¿Con qué tan fuerte te pegaría si es que intentáis subirte a uno que ya está girando? Ya. Perfecto. O sea, tenemos un movimiento de rotación, pero el punto es cómo evaluamos la energía asociada a ese movimiento de rotación. Fuerza igual masa por aceleración. No, No pues sé. eso es fuerza, ¿no? Podríamos, o sea, una idea, profe, no sé si usted Sí, tiene, cuéntame. relacionarlo con el torque, y hacer como un trabajo con torque, algo así. Eso lo que te podría dar serían los cambios de energía de rotación, de energía de movimiento de rotación, si lo relacionas con el torque. Pero veamos algo simple primero. Supongamos que ahí tenemos el punto de rotación y aquí tenemos una partícula de masa m sub i que se encuentra a una distancia r sub i del punto de rotación. Entonces, si esta partícula está rotando con una cierta rapidez angular omega en torno a ese punto de rotación, uno puede calcular fácilmente, hay que correr esto un poquito hacia abajo, uno puede calcular fácilmente la rapidez con que está recorriendo la trayectoria. Y esa rapidez, llamémosle v sub i.
Entonces, la rapidez V sub I es igual a la distancia a la cual se encuentra esa partícula respecto al punto de rotación por omega. ¿Cierto? Entonces, la energía cinética que tiene esa partícula, recuerden que la energía cinética o energía de movimiento se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Así que esto va a ser igual a un medio de la masa que tiene esa partícula por RI omega al cuadrado. Esa sería la energía cinética de esa partícula. ¿Y con Entonces, qué otras magnitudes? ¿Con ¿ah? qué otras? ¿Cómo se relaciona esto, pero así como supera el voleo, con el momentum, la fuerza y esas otras cosas? Porque, claro, porque lo que, lo que tú tienes es lo siguiente. Uno puede definir una energía de movimiento de un cuerpo. Pensemos en simple. Entonces, ¿qué representa el trabajo? ¿Qué representa el trabajo? Cuando ustedes calcularon trabajo, ¿Fuerza y distancia? no, esa es una fórmula. Pero cuando ustedes calcularon el trabajo hecho por una fuerza, ¿qué es lo que en el fondo estaban calculando? ¿Cuánta De energía? energía, Sí. ¿Cómo? ¿Qué calcularon? la variación de energía que se utilizó para el trabajo. Es más general. Podríamos decir, el trabajo que realiza una fuerza, lo que mide es cuánta transferencia de energía se produce por acción de una fuerza. Eso es lo que hacemos cuando calculamos el trabajo. Entonces, básicamente, tenemos un sistema que está rodeado por su entorno. Entonces, básicamente el sistema tiene dos mecanismos de transferencia de energía. Una es debido a un desequilibrio térmico, y ese mecanismo se llama calor. Entonces, un sistema puede intercambiar energía por medio de eso que llamamos calor con su medio ambiente. Y el otro mecanismo de intercambio de energía es por acción de fuerza. Y ese mecanismo se llama trabajo. Entonces, lo que ustedes tienen que haber visto, o vieron, digamos, en el primer curso de física, que si uno suma la transferencia de energía de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, eso resulta ser igual a una diferencia de un término del tipo un medio de la masa del cuerpo por la rapidez al cuadrado. Entonces, ese término, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, se define como energía de movimiento. Entonces ahí aparece el teorema del trabajo y la energía cinética. El trabajo neto sobre un cuerpo es igual a la variación de energía cinética. ¿De acuerdo? Pero para rotación hay otra manera de relacionarlo. Eso lo vamos a ver luego. No sé si está claro esto que está ahí. ¿Sí? Profe, y la energía cinética sigue siendo joules, ¿no? Claro, eso se mide en Joule en el sistema internacional. ¿Estamos en la hora o no? Sí, quedan como 3 minutos. Ah, ya. Entonces, continúo mañana desde acá, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Para que no quede en el aire la idea.